Arriba, Sí, en el panel de arriba tenés salir de la presentación. Fíjate que en un momento llegas a ver. pausa, compartir. Es el de compartir, sí. Tratar de Está. compartir. Ahí Muchas está. gracias, Adrián, por haber aceptado nuestra invitación. Espero que No, por favor. específicamente nuestros estudiantes de geografía física hayan aprovechado de este discurso y el tema que nos preocupaba con Lía, que lo pudieras dar. Así que muchas gracias. A vos, Bueno, a todos ustedes, pasamos, chicos. gracias. Pasamos a escuchar a Irene Weiss, también es profesora de la Cátedra de Hidrología Continental. Disculpanos este exceso de estos minutos, pero bueno, corremos 15 minutos a partir de este momento, Irene, así que ahí estamos muy interesados en escucharte. Muchas gracias también por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Díganme si lo ven bien. Perfecto. Bueno, a ver, voy a poner pantalla completa. Bueno, un poco, yo soy medio infiltrada, junto con Adrián, somos dos infiltrados de exactas acá en esta facultad, pero para mí es un placer. Quiero decirles que hace muchos años, desde el año 90, que estoy en Filosofía y Letras y aprendí muchísimo de los aspectos sociales, porque realmente la gente de exactas a veces sale, y me incluyo, salíamos con una visión muy distinta de lo que es digamos, lo socioambiental, y a mí siempre me interesó involucrarme en la parte social, así que estoy muy feliz de integrar el plantel de profesores de Filosofía y Letras. Yo trabajé muchos años, cuando fui becaria, en aquella época se llamaba de Iniciación de Perfeccionamiento de Formación Superior, y después entré en la carrera del investigador del CONICET. Mi director fue el doctor Argentino Boneto, lo menciono porque seguramente la gente de la UNE lo conoce o lo conoció porque falleció. Él fue el creador y primer director del Centro de Ecología Aplicada del Litoral de Corrientes, que es una unidad ejecutora del CONICET. Y bueno, todo lo que yo hice tiene que ver un poco con su escuela, y a mí realmente me preocupa un montón. Yo estaba el otro día conversando por chat con unos colegas de Rosario y me decían si Boneto se levantara de la tumba estaría horrorizado por ver lo que está pasando con los peces, sobre todo en el río Paraná Medio, con las lagunas isleñas secas, ¿no? Secas e incendiadas. Por supuesto, bueno, ustedes ya saben que el río Paraná es el 10º río en caudal del mundo. Tenemos la suerte que el Pantanal del Mato Grosso alimenta nuestro principal afluente, que es el río Paraguay, que cuando se desemboca en la Argentina, por suerte, gracias al Pantanal del Mato Grosso, se produce un delay. Normal, esto estoy hablando en situaciones normales, ¿no? De crecientes y de bajantes. Entonces, cuando llega a la zona de confluencia, ya no se juntan las crecientes ni las bajantes del Paraguay con el Paraná, que viene del macizo central brasileño, hasta nuestro territorio. Eso es una gran ventaja, por lo menos en tiempos normales, porque si no la onda de crecida sería terrible, media Mesopotamia estaría inundada y la onda de bajante sería catastrófica, mucho peor de lo que tenemos ahora. Entonces, un poco teniendo en cuenta esta situación de todo que significa el Pantanal del Mato Grosso y de lo que aporta, digamos, a nuestra cuenca, una de las cosas que aporta justamente el río Paraguay inferior cuando desemboca en él el río Bermejo es una cantidad enorme de sedimentos que son los que llegan hasta el río de la Plata y los que le dan el color marrón, ¿no? a nuestro estuario. A medida que nosotros vamos yendo hacia el sur, nos vamos dando cuenta que cuando el río Bermejo desemboca en el río Paraguay, y posteriormente el río Paraguay en el río Paraná, se ve una confluencia de aguas donde las densidades son muy diferentes. Fíjense, esto es como si ustedes vieran una foto aérea yendo de aguas arriba a aguas abajo, o sea, al revés de como lo vemos en el mapa, y en la siguiente van viendo, perdón, la siguiente van viendo cómo las aguas no se mezclan, tienen diferente densidad por la cantidad enorme de arcilla que trae el río Paraguay inferior, producto de la desembocadura del río Bermejo, ¿no? Justo antes de la confluencia con el Paraná. Entonces, realmente esta mezcla total se produce como unos 350, 400 kilómetros aguas abajo. Fíjense cómo todavía ya en la zona del valle de inundación del río Paraná Medio se ve esta mezcla. ¿Por qué hago hincapié en esto? Bueno, porque esto justamente tiene que ver con una situación evolutiva de los peces migradores del río Paraná,
que dependen muchísimo de ese sedimento y de los nutrientes que traen esos sedimentos para digamos, para darle alimento a las crías en el momento de su migración. Lo que estamos viendo ahora es una situación muy simplificada, digamos un dibujo en blanco y negro que está hecho con plumín y tinta china a mano alzada, en la época en que yo hice mi tesis, hace 50.000 años, y para que se den una idea del tiempo que hace que se hizo esto, esto está escrito con letra Z, y yo le robaba los plumines y los Rotring a mi mamá, que era arquitecta, para poder hacer estos mapas cuando no existían las herramientas de dibujo que hay hoy de manera totalmente digital, ¿no es cierto? Bueno, esto que vemos acá es la ciudad de Paraná, acá está la ciudad de Santa Fe, la laguna Setúbal y Santo Tomé, el puerto de Santa Fe, y todo el valle de inundación, lo que está en negro por supuesto es agua, lo que está en blanco es tierra, en situación de un valle de inundación normal, digamos, ¿no? En una situación como la que estamos viviendo ahora. Entonces los peces se adaptaron evolutivamente a una situación muy particular que tiene el río Paraná. Este es un dibujito que hizo una arquitecta que se llama Claudia Ramos, que ilustró algunos libros de divulgación que yo hice, sobre todo hay uno de peces migradores que tiene que ver con este tema, de donde yo extraje esta imagen, y se ve una situación muy peculiar y que hasta lo que yo estuve averiguando, después que los hidrogeomorfólogos me corrijan si me equivoco, pero aparentemente es el único de los grandes ríos del mundo, de los Mighty Rivers of the World, como lo llaman en los grandes libros, digamos, de todas partes, que tiene una inversión por la geomorfología que se produce de las riberas. O sea, primero que tiene valle de inundación de un solo lado. Entonces, acá, digamos, viniendo de la provincia de Formosa, Chaco, después la Caña de la Bota de Santa Fe, hasta llegar a la desembocadura del río Carcarañá, el valle de inundación está de un lado. Y luego, como la provincia de Entre Ríos hace una curva muy pronunciada, que si uno prolongara las líneas, digamos, serían líneas rectas como de 90 grados, por una situación que tiene que ver con la fuerza de Coriolis, ¿no? De rotación de la Tierra y otros parámetros así de otros vectores, el valle de inundación pasa del otro lado y cuando ustedes ya llegan a la caña, al taco de la Bota de la provincia de Santa Fe, en Rosario tienen ya una barranca donde está el Monumento a la Bandera y enfrente en Victoria, que acá no está dibujada, tienen toda la zona baja. Los peces se adaptaron a esta situación de tener el valle de inundación de un solo lado. Y bueno, esto se ve también en este corte que hizo esta misma arquitecta, ¿no? Como el valle de inundación va ampliándose a medida que nos vamos yendo aguas abajo hacia la desembocadura en el delta y luego en el estuario del Plata. Este es el libro que yo les mencionaba y acá están algunos de los peces migradores que nosotros estudiamos con el doctor Boneto en su momento. Por supuesto era un trabajo muy artesanal porque las marcas eran con tubos como este, que es simplemente la manguerita que se utiliza para, en los enfermos para poner suero, que nos cortábamos en tiras de 10 centímetros, mandábamos a imprimir estos papelitos que teníamos una numeradora para colocar digamos, con 5 cifras los números y un montón de datos que tenía que poner la gente que capturara estos peces que nosotros marcábamos de esta manera. Además está decirle que esto por supuesto ahora no se usa más, ahora se utilizan con un sistema de abrochadora, con unos chips que se siguen por GPS y la gente no tiene que ir a sentarse en un botecito como me pasaba a mí aquí con redes de pesca, sacando a los peces, poniéndoles la marca, que es este tubito con una tanza que se lo inyectábamos. Era un trabajo realmente artesanal, liberarlos y hacer toda la campaña para que la gente que después los recapturara supiera por qué los peces salían con una marca colgando, ¿no? Ya sea los pescadores comerciales o los pescadores deportivos. Entonces, además está decirle que estos peces tienen una gran importancia no solamente comercial, muchos de ellos son endémicos de América del Sur, y también cultural, porque de la época de los pueblos originarios, que fueron su fuente de proteína por excelencia, ¿no? Sobre todo el dorado, que le llaman el tigre de los ríos, ¿no? Como sería el nombre en guaraní. Yo acá obvié, por razones lógicas, los nombres científicos, porque como acá somos... digamos, yo soy bióloga, ustedes no tengo por qué torturarlos con los nombres en latín que tienen los peces. Pero
me pareció interesante porque todos estos son dibujos originales en acuarela que hizo esta dibujante, que realmente es extraordinaria. Yo hubiera sido incapaz de hacer una cosa así. Si este libro se vendió mucho con mi colega Marina Drioli, que también es bióloga, fue por realmente las ilustraciones y no tanto por los textos que nosotras hicimos. Entonces hubo que hacer toda una campaña de recaptura. No había internet, no había redes sociales en ese momento, entonces Bonetto mandó a imprimir en el CONICET, mandó imprimir afiches para que se pusieran en todos los lugares públicos, como los bancos, las estaciones de trenes, las estaciones de micros, los hospitales, los lugares en general de toda la Mesopotamia y la Pampa húmeda, y sobre todo también pidieron en Paraguay y en el sur de Brasil que hicieran lo mismo, colocar este afiche para que la gente supiera que si encuentra un pez con esta marca, que la recapturara, que lo sacara, cortara las puntas de la marca, desplegara el papelito, completara con los datos de peso, longitud, fecha, la localidad, los datos del pescador, lo pusiera en un sobre y lo mandara por correo al Centro de Ecología Aplicada del Litoral, al Instituto Nacional de Limnología en Santa Fe, que es otra unidad ejecutora del CONICET, o al Instituto de Limnología Raúl Ringuelet en Buenos Aires. Y así fue como obtuvimos una recaptura bastante importante y peces de este tamaño. Acá les voy a mostrar algunas fotos para que vean que son reales estos peces y estos tamaños, que ahora es imposible realmente encontrar ejemplares de estos tamaños. Es más, este es un dorado, por supuesto. El dorado, yo puse estas flechas con el word art para acordarme de contarles que en ictiología, que es una materia que nosotros los biólogos cursamos, el dorado tiene un valor muy importante como pez histórico, digamos, en la evolución, porque todas estas placas unidas en el cráneo muestran en la zona del opérculo que es un pez muy primitivo y muy pariente en un punto de lo que eran los peces acorazados, que son fósiles. O sea que es un pez que además de tener importancia comercial y cultural, tiene importancia como un relicto evolutivo vivo, digamos, ¿no? Como mal llamado fósil viviente. Acá, bueno, en el caso particular de otros peces migradores, la mayoría son carnívoros, pero en el caso particular, por ejemplo, del pacú, el pacú es un pariente de la piraña por supuesto es carnívoro, en el caso del pacú es herbívoro, y el pacú está sufriendo muchísimo, más que ninguno, la bajante, porque hay además la deforestación y el cambio de territorialidad, de extensión de la frontera agropecuaria, de los cultivos introducidos, porque es un pez que comía frutos de árboles autóctonos y prácticamente es muy difícil encontrar pacúes de tamaños importantes y más en este momento de bajante. Bueno, después los surubíes, tenemos el pintado o el surubí de Pintas, que es bastante grande, o era bastante grande en otra época. Fíjense que en las fiestas nacionales, por ejemplo, del surubí, había ejemplares de estos tamaños. Esta es una reproducción de una revista Aire y Sol, de otra época, para que vean realmente lo que era el surubí pintado, ¿no? Los tamaños. Y el surubí atigrado o rayado es más chiquito y más cabezón, y bueno, en estos casos este todavía es de menos frecuencia que el anterior. Después vienen los sábalos, que se utilizan mucho para hacer harina de pescado, sobre todo para hacer alimento para pollos. No sé si a ustedes les pasó que muchas veces uno come un pollo y le siente como a veces un cierto gusto a pescado, eso porque los alimentan con harina de pescado hecho con sábalo, ¿no? Es un pez muy grasoso y bueno, por eso se utiliza, es una gran fuente de energía, digamos, para hacer alimento balanceado. Y el pacú, el patí también, que es un bagre, que también había estos tamaños en otra época, y les decía, el manguruyú es un pez que prácticamente ya no se encuentra. Hasta lo que yo sé, que estuve charlando con colegas de distintos lugares de los institutos estos que mencioné, me dicen que ya manguruyúes no los han podido sacar ya hace varios años. Estas son fotos de tiempo atrás. Lo que les quiero contar ahora es un poco para, digamos, cerrar la presentación y para que ustedes entiendan, es digamos, este modelo que nosotros presentamos con Bonetto, que la verdad que después de casi 30 y pico, 40 años, todavía siguen mencionando las publicaciones de un alto impacto. Yo no puedo creer que todo el tiempo me estén apareciendo noticias de que todavía están citando estas publicaciones de otra época, donde nosotros, bueno, lo que hicimos con estas marcas, una vez que recapturamos, fue ver que en el área de alimentación, o sea, estos peces migradores se alimentan en el Río de la Plata o en el delta,
en determinado momento, por instinto, dejan de comer y empiezan a emigrar aguas arriba, que sería la flecha blanca esta, hasta que llegan a un lugar con aguas más oxigenadas, con fondo más pedregoso, con, por ejemplo, cerca de las cataratas del Iguazú, con oxígeno disuelto alto por el movimiento del agua, por flujo turbulento. Entonces ahí los machos depositan el esperma sobre los óvulos de las hembras, y eso es en el momento justo de la creciente, entran en las lagunas del valle de inundación, que actúan como un área de crianza, digamos, donde depende de las especies, pueden estar 1 o 2 años. Entonces, de acuerdo con el modelo histórico del río, que tenía 6 meses de creciente y 6 meses de bajante, que esta fue la evolución de estos peces a lo largo de centenares de miles de años, cuando viene de nuevo la bajante, los peces ya después de 1 o 2 años tienen digamos, un peso como para poder protegerse de los grandes predadores del río, protegerse, y ya se van al canal principal del río con una bajante. Si realmente tienen que esperar otro año, bueno, se quedan ocultos en esas lagunas del valle de inundación, en los humedales, que justamente ahí donde tienen todas las cadenas alimentarias necesarias, crustáceos, insectos, etcétera, para poderse alimentar estas crías. Cuando ya tienen un peso determinado y un tamaño adulto, ahí sí, van al río, van a alimentarse a la boca del río de la Plata o al estuario del Plata, perdón, el Delta, y a partir de ahí se genera un nuevo ciclo. Dame unos minutitos más, Nora, que ya termino, porque quería hacer digamos, contarles, gracias a esta coalescencia que tienen las lagunas, junto con la parte de agua, de determinado momento tener suficiente cantidad de agua y a veces menos cantidad de agua, se pudo producir este ciclo de que los peces se adaptaron perfectamente a lo largo de la evolución. Históricamente, nosotros tenemos un nivel hidrométrico que fue cambiando a partir de los años 80, no me voy a superponer con los temas que por supuesto sabe mucho más de esto Elvira, pero ya en los años 80 hasta la fecha, sabemos que hubo realmente un cambio de clima. Esto que ustedes ven acá son la creciente y las bajantes del Paraná, del libro de Soldano, la red fluvial argentina, del año 1948, antes de las grandes represas de la Alta Cuenca y antes de la gran deforestación de estados como el de San Pablo. Y estos son los niveles hidrométricos, como fueron variando de acuerdo a, bueno, en este caso, por ejemplo, el 84, acá hubo una creciente muy alta en enero, porque venía de un niño del año de ese verano. Y después hubo bajantes extremas, pero nunca lo que se está viendo ahora. Entonces, voy a simplemente terminar con una serie de fotos, algunas ya las reprodujeron mis colegas, de gente de Rosario, para que esta por ejemplo, es una de Sebastián, que es un gran fotógrafo, que trabaja para Nat Geo y para New York Times, que salió hace un mes más o menos en el New York Times y salió ahora esta semana en el Washington Post, y él realmente representó muy bien las crecientes las crecientes en su momento y las bajantes extremas ahora, toda la preocupación con drones. Algunas de estas fotos ustedes ya las vieron, así que yo las voy a pasar rápido. Y a otros fotógrafos como Juan José, también, bueno, estos son los caños, ¿no?, pluviales y cloacales, que están quedando casi a la intemperie. Es terrible. Esta foto ya la vieron antes de los colegas anteriores, así que bueno, simplemente tenemos que pasar. Ya está. Simplemente contarles que esto se vio muy empeorado por las quemas que, bueno, estuvo sufriendo Rosario. Nosotros hicimos toda una intervención que justamente dio vuelta al mundo. Por suerte ganamos el premio Latinoamérica Verde. Y lo último que quería decirles, que yo no puedo explicar en este momento a los alumnos si esta bajante continúa los 4 paradigmas del estudio de los ríos, de los ambientes lóticos, porque sería imposible que pudiéramos seguir con este ciclo en la situación actual de bajante. Así que muchas gracias. Como bióloga no podía faltar el paradigma de este momento, que es el carpincho. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Decime ahora, Norita, cómo salgo de acá. Arriba, en el panel superior, vas a ver una palabra que dice compartir, ahí Sí, haces un clic. donde dice compartir. Sí. Irene, muchas gracias por haber aceptado, ¿Ahí por salí haber o no dejado... salí? No, todavía no. A ver, porque me dice compartir contenido y después dice compartir la ventana en mi reunión.
no me da muchas otras opciones. No, pero ahí está, Ahí ya está. está, Irene. Muchas Bueno, pido gracias, disculpas, Irene. nunca usé Webex. Nosotros No, no hay en Exactas problema, usamos Zoom. no Así hay que, problema. Muchas gracias, Irene, por prestarnos tu espacio, que sé que abandonaste otras actividades por nosotros, así que muchas gracias nuevamente, Irene. no, gracias a ustedes por la invitación. Están mis alumnos que tendrían que tener clase ahora, los de Bueno, Ingeniería Ambiental de la UNTREF, ya tuvieron acá tu escuchando. clase. Sí, Muchas gracias. Bueno, ustedes. pasamos a escuchar a los invitados especiales por la Universidad del Nordeste.